Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, para leer la palabra del Señor. Continuamos con el estudio de Génesis y hemos llegado a la altura del capítulo número 2. Y este día seguimos con los versículos. Parte de ellos habíamos leído en la última ocasión, pero ya el tiempo no nos permitió cubrir esa parte, así que la vamos a releer y vamos a añadir un versículo más para la reflexión de este día. Génesis capítulo 2, versículo número 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, que es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hermanos, en la última oportunidad estuvimos reflexionando sobre las condiciones que el hombre vivía en el huerto que llegó a ser conocido como Edén, por las razones que explicamos ya la semana anterior. Hemos tenido una descripción de cómo era el huerto, pero a ello faltó el mencionar el aspecto de el río que salía del Edén y que, como dije, lo leímos la semana en que tuvimos la ocasión de reflexionar una vez más en este capítulo, pero no pudimos cubrirla. Ahora, se nos dice en el versículo 10 que salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Recordemos que el ambiente en el Edén y en general en el planeta Tierra era, hermanos, un ambiente tropical, por las razones que también ya mencionamos. Era un ambiente bastante húmedo, pues hemos leído en este capítulo que dice que aún no había llovido, pero la manera en que Dios irrigaba esa vegetación muy nutrida que había ahí era que se levantaba un vapor de agua, y este era el que mantenía, igual que en un invernadero, la humedad que necesitaba la vegetación para poder desarrollarse. Y también explicamos que en esa época la vegetación era mucho más grande, hablando de tamaño, de lo que es ahora. Es decir, los árboles eran más altos, las hojas de las plantas eran más grandes, el tamaño de los frutos era más grande, por las razones que ya mencionamos anteriormente y que pues no vale la pena volver a repetir. Pero además de ese vapor de agua, vemos que también había un río que Dios había establecido para regar el huerto, dice. Es decir que claro, el río también servía para proveer al ser humano de agua, pues es un elemento vital para la vida humana. Y por eso es que en la anterior reflexión mencionábamos cómo el problema del agua del agua potable debe ser una preocupación para la iglesia hoy en día, dado que recuerde que mencionamos cómo la cantidad de agua potable o agua dulce, como se le llama, que hay en el planeta es limitada.
muy limitada. Y el problema es que la población humana continúa creciendo. Pero bien, aquí las condiciones eran las ideales. Ahora, dice que este río que salía del Edén, al salir de Edén, se repartía en 4 brazos. Y nos da los nombres que tenían estos 4 ríos que se derivaban del único río que se originaba en Edén. Dice el versículo 11 que el nombre del uno era Pisón. Y este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Bueno, realmente de este pasaje, hermanos, hay varias cosas, por lo menos 2 cosas que quiero mencionar. Y la primera, quiero mencionarla ahora, y es algo que también habías mencionado anteriormente. Y es que el Edén fue un lugar real, porque como lo vimos en la ocasión anterior, desde el momento en que Moisés dice que el Edén estaba al oriente, él lo estaba allí ubicando geográficamente, o sea, al oriente de la tierra de Israel, porque desde esa perspectiva era que Moisés estaba escribiendo el libro de Génesis. Ubicado él en su realidad, el Edén le quedaba hacia el oriente. Pero también dije en esa ocasión que habían más elementos que nos permitían el poder ubicar donde el Edén estuvo. Y la ubicación se da precisamente sobre la base de estos ríos. Entonces, se menciona que el primero era Pisón, era el nombre que tenía. El segundo río se llamaba Gijón. El tercer río se llamaba Hiddekel. Y el cuarto río es el Éufrates. Ahora, quiero decirle que de estos 4 ríos, en la actualidad solamente existen 2, que son el río Hiddekel, que hoy nosotros le conocemos por el nombre de Tigris. Y no solamente ahora, sino que incluso en tiempos bíblicos era el nombre que recibía. Y en eso no hay ninguna duda que el nombre Hiddekel se refiere al río Tigris. Y el otro río, que también hasta hoy en día así se llama aún, es el río Éufrates. Ahora, tanto el río Tigris como el río Éufrates están ubicados en la parte sur de lo que es el territorio iraquí. Es decir que tanto el Éufrates como el Tigris van a desembocar al Golfo Pérsico después de haber atravesado más o menos la mitad de lo que es el territorio iraquí. Ahora, ¿qué ocurrió con los otros 2 ríos? Es decir, con el Pisón y con el Gijón. Porque de acuerdo a como acá los está mencionando Moisés, da la impresión que tanto el Pisón como el Gijón eran ríos tan grandes como el Tigris y el Éufrates. El Éufrates es uno de los ríos más acaudalados que hay en el planeta. Y el Tigris también era un río que era bastante caudaloso, de tal manera que esa palabra, la palabra hebrea para Tigris, lo que significa es río grande. Entonces, eso nos lleva a pensar que probablemente el Pisón y el Gijón eran ríos igualmente caudalosos como lo eran el Éufrates y el Tigris hasta hoy en día. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué esos ríos no aparecen más? Aquí, hermanos, es donde entran las diferentes opiniones, y algunos, bueno, han llegado a conclusiones un poquito disparatadas, como por ejemplo decir que el Gijón y el Pisón eran ríos que estaban en África. Pero entonces, ¿cómo podía ser el Edén tan grande, no? Si estamos hablando de Irak, y de Irak a África hay, no sé, pero unos 2000 kilómetros de distancia. Entonces,
no podía ser, ¿no? Aparte pues que la geografía no permite un río que camine así en esa dirección, a causa de los desniveles que hay en la superficie terrestre, sobre todo en la tierra de Israel, que es la parte más baja del planeta Tierra, ¿no? Ahí en lo que es hoy lo que se llama el Mar Muerto, que precisamente es muerto porque está tan por debajo del nivel del mar que no tiene salida hacia los océanos, y por eso es que hay tanta concentración de minerales, que es el único mar donde usted no se puede ahogar, porque el agua es tan densa que aunque usted no sepa nadar, siempre va a flotar. Ahí es donde todo el mundo nada, ¿no? Porque no se puede hundir, porque el agua es muy densa. Incluso recomiendan en ese lugar no hacer clavados, porque esa no es agua como cualquier agua. Entonces, si usted hace un clavado, corre riesgo de producirse una fractura, un golpe, alguna contusión, porque es agua que tiene una densidad mucho mayor que la que tiene el agua dulce o incluso la salada en los mares, ¿no? Porque en los mares usted puede hacer un clavado y no hay problema, pero en el Mar Muerto es peligroso. Bien, pero ese es otro tema. Ahora, la cuestión es, ¿qué se hicieron los ríos? Yo creo, hermanos, que no es necesario darle tantas vueltas. Estaba leyendo el comentario de Calvino al libro de Génesis, y cuando él llega a este punto, hermano, es increíble, pero dedica 6 páginas, y el libro, el comentario de Génesis, por lo menos el que yo tengo de Calvino, más o menos es un libro como este, más o menos de este grueso, y más o menos de este tamaño. Pero de este tamaño, él dedica 6 páginas a explicar lo que él supone eran esos 4 ríos. Incluso, él incluye un mapa para darse a entender mejor. Y es un argumento un poquito complicado porque, para resumirle, lo que Calvino dice es que realmente no eran 4 ríos, sino que eran 2. Lo único que cada uno de ellos en determinado momento se dividían en 2, pero luego se volvían a juntar, dejando como una isla en medio. Y entonces, dice él, era la perspectiva de Moisés, dependiendo desde dónde lo veía, del punto en que lo veía, podían ser 4 ríos, pero más adelante podían ser 2. Pero luego viene Calvino, y él mismo encuentra una dificultad en su razonamiento, y es que él dice que si el río Extra era, por ejemplo, una derivación en un caso del Tigris y en el otro caso del Éufrates, ¿por qué cambiaba de nombre? Entonces, cuando llega a ese punto, Calvino, en su argumento, pues, él era un genio, ¿no? Pero en ese momento él da una explicación, pero es una explicación que no es muy consistente, porque él dice que era simplemente cuestión de perspectivas. Bueno, y el colmo es que al final, ya en el último párrafo de su argumento, lo que él dice, bueno, aquí dice la verdad que la Biblia quiere enseñar es que el huerto del Edén tenía mucha irrigación de agua, y eso es lo importante. Y ahí termina. Entonces, si eso es lo importante, ¿para qué la gran argumentación, ¿no? Y hacer incluso hasta un plano, ¿no? Un dibujo que, como Calvino escribía en francés, ¿no? Entonces hasta está en francés los nombres, como él pensaba pues que era en esa época. Pero como le digo, es una complicación, ¿no? Y en lugar de entrar en interpretaciones de ese tipo, creo, hermanos, que la salida más fácil es bien sencilla. Y es que aquí estamos hablando por lo menos de 10,000 años atrás en el tiempo. Y usted sabe cómo la topografía, y ya no se diga la hidrología, son cambiantes en el tiempo. Y esto se debe a situaciones como terremotos, derrumbes, o debido a la misma erosión
que los ríos hacen en la tierra, a veces modifican sus cauces. Para los terremotos del 2001, había un área, en este momento no recuerdo, pero en el oriente, creo que era el río Lempa, que había tenido un desvío de curso, porque había habido unos derrumbes. Y eso había desviado, o sea, no una gran cantidad, pero sí desvió. O sea, el curso del río ya no es el que antes tenía. Entonces, y aquí pues que, bueno, fue un movimiento telúrico bastante considerable, pero si uno toma en cuenta que de por medio entre este relato y nuestro tiempo está un cataclismo universal como fue el diluvio, de lo cual vamos a estudiar más adelante, entonces ahí uno tiene la explicación, ¿no? Que de tal manera fue alterada la topografía que de esos 4 ríos ahora solamente quedan 2. Obviamente los otros tuvieron que integrarse a lo que ahora es el Éufrates, a lo que ahora es el Tigris. Ahora, como hoy solamente tenemos 2, y Moisés los menciona, primeramente el Hiddekel, que es el Tigris, y luego el Éufrates, entonces los está mencionando de oriente a occidente. Entonces, si esa lógica de mención también se aplica al Pisón y Gijón, que hoy ya no existen, nos haría pensar que esos 2 ríos que hoy ya no existen estarían ubicados aún más al oriente que el mismo Tigris, que es el que está en la actualidad más al oriente que el Éufrates. Si así fuera, resulta que coincide los nombres de esos ríos con las tierras, que aunque aquí con nombres muy primitivos, pero que corresponden a las regiones que están más al oriente de los ríos Tigris y Éufrates que hoy en día nosotros conocemos. Entonces, a la pregunta, ¿dónde estaba el huerto del Edén? Este estaba en Irak, en lo que hoy es Irak. Pero fíjese que solamente ese hecho nos deja ver cuánto el pecado ha cambiado nuestro planeta. Porque ese fue un huerto. Y hemos hablado del tipo de vegetación que ahí había, que eran bosques, era un clima tropical, era un ambiente húmedo. Pero hoy, ¿cómo es Irak? Es un desierto. Es un desierto, ahí no hay árboles, mucho menos bosques. El clima es, en el día, temperaturas asfixiantes, de noche temperaturas muy bajas, que pueden a veces bajar hasta bajo cero, precisamente por ser desierto. Y esa es una de las características de los desiertos, que de día la temperatura sube exageradamente y de noche baja exageradamente. De tal manera que si Adán y Eva pudieran venir ahora y fueran a lo que fue su hogar, el huerto del Edén, y ahora vieran que son miles y miles de kilómetros de desierto, ellos se quedarían espantados. Y eso quizás les daría una comprensión mayor de la advertencia que Jesús les dijo el día que comieren del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. Y ese desierto que antes fue bosque sería para ellos una evidencia del terrible daño que el pecado causa sobre la naturaleza. Pero si Adán y Eva se espantarían al ver lo que fue el Edén y lo que hoy es Irak, que es donde ahí estuvo el Edén, y ver la diferencia, aún más se espantarían ellos al darse cuenta de lo que está sucediendo en Irak hoy en día. Porque usted sabe que hoy es una zona donde hay un conflicto que no tiene paro. Si el conflicto árabe-israelí lleva sobre 50 años, estamos hablando, hermano, que la situación en Irak, a menos pues que hubiese una retirada de las tropas americanas, lo cual es dudoso, pero de no ser así, estamos hablando que esa situación, hermano, puede durar 10, 20, 30 años.
Pero Adán y Eva se espantarían de los horrores que allí suceden. O sea, no solamente por aquellos ataques que la insurgencia está lanzando en Irak, en el sentido que utilizan coches bombas, que utilizan suicidas, que utilizan ataques sorpresa, bueno, y todo lo que leemos en los periódicos. Eso los espantaría a ellos. Pero también les espantaría la posición de aquellos que han llegado a hacer matanzas de civiles iraquíes, que es algo de lo cual no se habla, ¿no? Es cierto que la pérdida de tropas norteamericanas es algo que no se da a conocer, porque es un secreto no tan bien guardado, pero que más o menos lo saben encubrir. Pero de eso no se habla, y mucho menos se habla de las víctimas iraquíes civiles, que muchas veces los mismos estadounidenses han tenido que reconocer errores. Y si usted ve las noticias, uno ve, hermano, cuadros espantosos de irrespeto hacia la persona humana, como un video, me parece, de finales del año pasado, donde aparecía un soldado estadounidense disparándole a un muchacho, a un civil, que estaba herido. Y pues ahí en el video hasta se escuchaba lo que decían, y uno le preguntaba al otro, mire, ¿y este está vivo? Sí, está vivo, le dice, y ¡plau!, le dispara. Hoy ya no, está muerto, le dice. Esa es una gravísima violación a los convenios, a los tratados internacionales que hay sobre el respeto, y sobre todo que se trataba de un civil, no de un combatiente, y era un joven para colmo, ¿no? Entonces, pero esas son cosas, bueno, ahí casualizó que detrás de los soldados iba un camarógrafo, ¿no?, de la prensa, y por eso es que la noticia se supo. Pero si no hubiera ido, quién sabe cuántas de esas situaciones se producen y no son sabidas. Entonces Adán y Eva quedarían espantados, primero por el hecho de que lo que fue un jardín hoy es un desierto, pero se quedarían espantados que ese lugar, que ya dijimos que su nombre significaba deleite o placer, se ha vuelto en un lugar donde imperia la barbarie, donde unos actúan en nombre de Alá para matar y los otros actúan en nombre de Cristo también para matar e irrespetar la vida de seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, como lo hemos estudiado en Génesis. Entonces ahí es la ubicación geográfica donde se encontraba el huerto del Edén. Ahora, el segundo elemento que uno puede descubrir en este relato es que aunque Dios había fijado la habitación del hombre en el Edén, fuera del Edén había todo un mundo, todo un planeta lleno de potencialidades. Porque ahí se nos dice, y podemos releerlo en el versículo 11, el nombre de un río dice era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Entonces, fuera de Edén había regiones donde había, por así decirlo, materias primas que podían ser utilizadas, como el oro, como el bedelio. Es una palabra hebrea de difícil traducción, pero la mayor parte de conocedores del idioma hebreo lo traducen como resina, como que había resina y había ónice. Ónice es otra palabra hebrea de difícil traducción. Algunos piensan que era el ónice, es decir, una piedra semipreciosa. Otros piensan que es una referencia a perlas, y hay otros que se refieren a que es una piedra que acá en Latinoamérica se le conoce con el nombre de lapilazuli. La característica de esta piedra, lapilazuli, se llama así porque tiene un color azul muy peculiar. La característica de esta piedra es que solo existe en 2 lugares del planeta Tierra. Uno es en Chile y el otro es en Afganistán. Son los únicos 2 lugares del planeta donde existe el lapilazuli. Por eso es que, y siendo que la descripción de este río
Pisón está extendiéndose, como ya dije, más al oriente, eso llevaría prácticamente a lo que hoy es Afganistán, y una probable traducción de ónice sería lapilazuli, perla, o, como tenemos en nuestra versión, ónice. El hecho es de que se trataba de una piedra semipreciosa que podía ser utilizada con fines artísticos, con fines de crear herramientas, instrumentos. Luego, bueno, aquí Moisés salta en el tiempo, porque cuando describe el río Hiddekel, que es el Tigris, dice, este es el que va al oriente de Asiria. Por supuesto que en esta época Asiria no existía, ¿no? O sea, para que los asirios aparecieran faltaban siglos. Pero como Moisés está escribiendo en su tiempo, él está tomando elementos de referencia de su época. Entonces, para que la gente tuviera una idea, les dice, este Tigris es el que va al oriente de Asiria, y que hoy sabemos, pues, está en territorio iraquí, igual que el Éufrates. Entonces, la idea es que, aunque el hogar del hombre era el jardín o el huerto del Edén, afuera había un planeta que tenía recursos, que tenía oro, que tenía bedelio, que tenía ónice, que tenía agua, que tenía irrigación, que tenía tierras en abundancia. Lo cual significa que desde un principio era ya, o más bien estaba previsto en la sabiduría de Dios, que el hombre habría de multiplicarse, llenar la tierra, como les había dicho, y de esa manera el hombre podría ejercer el dominio, o el señorío más bien, que ya el Señor le había dado en el capítulo 1 y que lo mencionamos en su momento, cuando el Señor dijo que el hombre señorease sobre las aves, sobre los peces, sobre las bestias del campo. Entonces, está previsto que el hombre en determinado momento se extendería más allá del Edén y comenzaría a poblar la tierra. Ahora, en este mismo pasaje del capítulo 1 que acabo de mencionar, cuando el Señor le da el señorío al hombre, se recordará, no sé si se recuerda, pero si no ahorita le refresco, que hablamos acerca de el mandato cultural. Y en esa ocasión yo le dije que solo lo iba a mencionar, porque después, más adelante, dije, lo vamos a ver más en detalle. Bueno, ese más adelante es ahora. Pero es importante entender que es el mandato cultural, aunque en esa ocasión ya dimos algunas menciones. Pero este mandato se encuentra en el versículo 15, cuando dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces note que se está hablando que Dios coloca al hombre en el huerto del Edén. Eso ya lo habíamos mencionado. Pero ahora hay un mandamiento que Dios le da al hombre. Y el mandamiento es que él debe labrar el huerto y debe guardarlo, es decir, protegerlo. ¿Qué significaba eso? Significaba que el hombre, la idea de Dios, no era como a veces la imaginación y algunas películas nos lo pintan, como que Adán simplemente pasaba acostado ahí en el jardín del Edén, ¿no? Y que ahí estaba Eva dándole uvas en la boca, ¿no? Nunca fue ese el plan de Dios. El plan de Dios fue que el hombre trabajara. ¿Por qué razón? Porque el hombre, como ya lo estudiamos también, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un Dios que trabaja. Él trabajó para formar la creación. También nos enseña el Señor Jesús, cuando Él vino, dijo
mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, el trabajo es una característica de Dios. Y cuando el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, como el hombre recibe la semejanza de Dios, entonces el hombre resulta ser un ser trabajador, al igual que su creador, a semejanza del cual ha sido creado. Y por eso es que el plan de Dios para el hombre era que trabajara en el huerto del Edén. Fíjese que nosotros hemos sido bombardeados por la idea católica romana. La idea católica romana es que el trabajo es un castigo de Dios. Pero estamos viendo en la Biblia que antes de la caída en pecado, Dios le dio el mandamiento al hombre que labrara la tierra, que labrara el huerto, que lo cuidara, que lo protegiera. Eso era trabajo. Entonces, trabajo, el trabajo no se lo inventó Dios como un castigo cuando el hombre pecó. Primero, antes de caer, el hombre ya trabajaba. Pero lo que cambia en la caída es los efectos que el trabajo produciría en el hombre, que lo vamos a ver cuando lleguemos al momento de la caída. Pero acá, el trabajo lo que hacía era que el hombre pudiese reproducir la imagen de Dios que estaba en él, porque sólo así el hombre puede realizarse como hombre y la mujer como mujer. Por eso es que se dice, y es una idea bíblica, que el trabajo dignifica. El trabajo dignifica al ser humano. Porque una persona que trabaja, y no importa en qué trabaja, lo dignifica. Y usted ha oído frases, tal vez pues no tan precisas como las que estoy utilizando, pero sí ha oído que la gente dice: yo me gano el pan honradamente. O dice: yo trabajo y trabajo honradamente. Pero cuando las personas están diciendo eso, que trabajan honradamente, lo que están diciendo es que no tienen por qué avergonzarse de ser trabajadores. O sea, ellos sienten que les está dignificando el trabajo. Y es cierto, porque el trabajo le permite al ser humano realizarse como criatura de Dios, el cual ya dijimos es un trabajador. Ahora, yo quiero aquí dividir en dos partes: labrar y guardar el huerto de Edén. Voy a comenzar por lo segundo, porque solo es un comentario que quiero hacer. Cuando dice guardarlo, cuando habla ahí que Dios le dio el mandamiento al hombre que guardara el huerto, eso significa, eso era ya parte del mandamiento cultural. Ya vamos a explicar por qué se le llama mandamiento cultural, aunque ya lo mencionamos en el capítulo 1, pero lo vamos a repetir. Pero parte del mandamiento cultural era que él tenía que guardar el huerto. ¿Qué significaba eso? Que tenía que protegerlo. Es decir, que Dios le dio al hombre un mandamiento, y ese es que debía proteger la creación que Dios había hecho. Porque note, lo que está ocurriendo aquí es que Dios crea el planeta Tierra, coloca al hombre, y ahora le dice: bueno, ahora tú estás aquí, te entrego el planeta que he creado para que lo trabajes y lo guardes, lo protejas. Y ese es el mandamiento de Dios. Entonces, hay un traspaso de Dios al hombre en cuanto a la responsabilidad por la protección de la naturaleza o la creación de Dios. ¿Qué significa eso? Que parte integral e indivisible del mandamiento cultural es que Dios desea, y no solo desea, sino que manda, porque es un mandamiento, que nosotros debemos cuidar su creación, debemos cuidar su naturaleza. Y por eso, como lo he dicho en otras ocasiones, y ahora lo repito, y como dije solo como un comentario, la iglesia definitivamente debe ser un elemento
decisivo en cuanto a lo que se refiere la conservación y protección de la naturaleza. En otras palabras, como se dice hoy en día, la protección del medio ambiente. En otras palabras, es un mandamiento para la iglesia, y no solo para la iglesia, sino que para todo aquel que se dice ser un creyente en este Dios de la Biblia y que dio ese mandamiento. Es un imperativo el poder tener preocupaciones de carácter ecológico por lo que ocurre en nuestro ambiente. Y como ya lo había mencionado ya en una ocasión anterior, es una verdadera pena para la iglesia que quienes salen a la defensa de la protección del medio ambiente en nuestro país no son cristianos, sino que son personas incrédulas que simplemente la razón, el sentido común les hace ver que la destrucción del medio ambiente es la muerte del ser humano. Y nosotros que tenemos un mandamiento expreso de Dios, no hacemos nada. Y lo que es peor, a veces ni siquiera nos preocupamos por escuchar, aunque las consecuencias como iglesia las pagamos. Porque ¿cuántos de ustedes no tienen problemas de agua potable en su casa, por ejemplo? Y resulta que cuando llega a los 3 meses, resulta que no es potable. Ese es el problema que usted está viviendo, consecuencia de la destrucción del medio ambiente. Pero ¿qué hace la iglesia? La iglesia puede decir, eso no nos incumbe. Algunos podrían decir, no, esos son asuntos políticos, que lo hagan los que lo están haciendo. De todas maneras, ni caso les hace. Pero al tener ese razonamiento, eso no le corresponde a la iglesia. Entonces yo le respondería o le preguntaría más bien, ¿qué hacemos con este versículo 15 de Génesis 2? Donde Dios entrega un mandamiento para el ser humano que lo guarde. Y como dije anteriormente, lo vuelvo a repetir ahora, nunca ha habido una anulación del mandamiento cultural. En ningún momento, léase la Biblia, y en ningún momento usted encontrará que Dios diga, el mandamiento cultural queda clausurado. Al contrario, lo que uno encuentra en la palabra de Dios, por ejemplo en la ley de Moisés, son regulaciones en cuanto a rotación de cultivos, en cuanto a periodos de descanso que se debía dar a la tierra para no agotar su potencialidad de dar cultivos. Y por eso es una de las razones por las que viene el juicio sobre Israel, porque ellos no les habían dado a la tierra los descansos que Dios había dicho. Entonces Dios hizo la cuenta y dijo, bueno, tienen tantos siglos de estar en esta tierra y no me han obedecido en cuanto a darle un año de descanso a la tierra. Entonces Dios sumó cuántos años se le debía a la tierra de descanso y resultaron ser 70. Entonces dijo Dios, 70 años seréis cautivos en Babilonia, y entonces la tierra reposará por todo el tiempo que no ha reposado por el mal uso que ustedes le han dado. Entonces, lo que vemos en la palabra de Dios es que Dios continúa exigiendo y demandando el cumplimiento del mandamiento cultural, y repito, visto en este segundo aspecto, porque le dije son 2 aspectos y estamos viendo el aspecto más sencillo, que es en cuanto a proteger esa naturaleza, ese medio ambiente que Dios le dio al hombre, que hoy lo hemos hecho desierto, que hoy, hermano, bueno, hoy está demostrado, por ejemplo, que las estaciones cambian, por lo menos en lo que es el hemisferio norte, con 10 días de atraso. Con 10 días de atraso. Y a eso se debe que acá, en las latitudes que nosotros vivimos, donde está nuestro país, donde no se lleva esos cuidados, no hay información. Pero usted sabe. Y aquellos que tienen más de 30 años de edad recordarán
¿Se recuerdan de los vientos de octubre? ¿Y hoy qué pasó? ¿Qué pasa en octubre ahora? ¿No se recuerda un 24 de diciembre que llovió? ¿Y cuántos han oído hablar del agua de mayo? Porque antes en mayo era seguro. Estuvo lloviendo en marzo, ¿no? Unos días, cuando no debería haber llovido. Pero cuando llegue mayo, que debería venir el agua de mayo, cada año ha sido diferente. Yo no sé qué va a pasar este año. Entonces, la gente dice, bueno, ya no es como antes. O hay personas que dicen, por ejemplo, los calores que ahora se sienten no son los de antes. Y eso es cierto. Y eso es fácil de demostrar, hermano. Lástima que, como acá pues no se tiene cuidado, como le digo, con la información, pero yo le aseguro que si comparáramos las temperaturas que se dan ahora en nuestro país con las que se daban 40 años atrás, yo ya no vi eso. Pero mi padre, por ejemplo, él me contaba que Santa Tecla era un lugar frío, y él me hablaba que había una tranvía que subía de la cruzadía que le llamaban en ese tiempo, que hoy es donde está la iglesia de Guadalupe, la iglesia católica, ¿no? que todavía la gente dice la Ceiba de Guadalupe, pero la tal Ceiba ya la mataron también, ya no existen, solo el nombre le quedó. Pero ahí subía la tranvía, que era tirada por caballos hasta llegar a Santa Tecla, y al regreso se venía por fuerza de gravedad. Así es como la gente se transportaba. Pero él me contaba que al entrar a Santa Tecla había neblina, es decir, todo estaba cubierto de neblina. Vaya ahora y es un calor terrible, hermano. O qué le digo a ciudades que en su tiempo fueron consideradas frescas, como el caso de Santa Ana, ¿no? Famosa, y todavía hay mucha gente que me dice, ¿verdad que allá es más fresco? Pero no. O sea, ahora son temperaturas similares a San Salvador, excepto de noche, que baja un poquito más drásticamente que acá y logra niveles más bajos, a veces. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? El país, El Salvador, es uno de los países más deforestados de nuestro continente, superado, si no estoy mal, solamente por Haití, que está peor que nosotros. Pero después de ellos, El Salvador es el país que más bosques ha perdido. No tiene. Entonces, ante esto, usted se preguntará, porque muchos hermanos, sobre todo jóvenes, vienen y me preguntan, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Esa es una buena pregunta. Y es tan buena pregunta que yo le animaría a que busque una respuesta. Sí, porque, o sea, no soy yo quien tiene que darle la receta, ¿no? Sino que tiene que hacer usted, pero se puede hacer, si usted desea, desde una asociación que se preocupe por la conservación del medio ambiente hasta cuestiones de esfuerzos individuales. Yo conozco un hermano que, por ejemplo, se da la tarea que en la colonia en la cual él vive, a todos los vecinos les entrega una bolsa y les pide que ahí coloquen todos los plásticos que ellos desechan. Porque el plástico es uno de los elementos más contaminantes. Entonces, todas las semanas o 2 veces por semana, no recuerdo, él va casa en casa y va recogiendo el plástico, lo junta todo y entonces lo lleva a una empresa donde reciclan el plástico. Y él lo hace porque es cristiano. Esa es una iniciativa, él solito hace eso. Por ejemplo, entonces, ahí tiene usted una idea. Entonces, hay tantos elementos en los cuales se pudiera pensar. Usted sabe, en nuestro país, o si no lo sabe, le cuento, que hay países donde se recicla el papel y se lo compran por libras. Y usted puede llevar papel y aparte pues de que le van a pagar, o sea, no es una gran cosa, pero le pagan, ¿no? Dependiendo de la cantidad de papel que lleva, pero lo importante es que ellos lo reciclan. Y es una empresa que del papel reciclado hace servilletas, papel higiénico, toallas de esas de cocina, con materiales reciclados. Reciclan el cartón, se recicla el hierro en nuestro país, que no hay mucho como en países europeos, por ejemplo, ¿no? En cualquier lugar de Europa usted encuentra basureros en la calle y siempre son por lo menos 3 basureros.
Uno para colocar solo vidrio, otro solo papel y en el otro solo plástico. Entonces, la gente está educada a colocarlo de esa manera, de tal manera que llegan las empresas recicladoras y toman lo que es vidrio y se lo llevan y lo reciclan. Pero en nuestro país no existe esa cultura. Pero yo le digo, la iglesia ha cometido un pecado de omisión en eso, porque no ha obedecido. O sea, si usted es una persona que contamina y usted es una persona que contamina, y le digo, ¿por qué contamina? Véngase un día después que haya terminado un culto y vea cómo dejan acá. O haga algo mejor, véngase un lunes por la mañana, después que han pasado los 6 cultos del domingo, y venga a ver cómo está la calle. Venga a ver cómo queda aquí adentro. ¿Sabe? La alcaldía, eso fue, no sé, 3, quizás 4 años atrás, nos iban a multar por esa suciedad que nosotros generamos. Entonces llegamos a un acuerdo con ellos, y el acuerdo es que nosotros, o sea, a la alcaldía le corresponde barrer la calle, pero como nosotros éramos los responsables del basurero que nosotros mismos generamos, entonces llegamos a un acuerdo que nosotros asumíamos la responsabilidad de barrer. Y no estoy seguro de dónde, pero me parece que es desde la esquina. Y por eso le digo, vengo un lunes por la mañana, usted va a encontrar a los hermanos barriendo desde allá y tienen que barrer todo. Y salen, hermanos, pero cantidades que tiene que ir un camión de la basura, específicamente a recoger nuestra basura. O sea, lo que usted dejó tirado acá. Pero si usted va, y no sé si sabe, porque da la impresión que no saben, pero hay basureros en la iglesia. Pero tenga algún día la curiosidad y vea si hay algo ahí. Y algunos ya están ahí recogiendo la bolsa, ¿no? Metiéndosela aquí. Está bien, pero no lo va a ir a tirar a la calle. O sea, llegue a su casa y deposítela en el basurero. Sabemos que en nuestro país a la basura no le dan un tratamiento adecuado, ¿no? Pero por lo menos es algo, ¿no? Un día pues se llegará a hacer, y cuando eso llegue, por lo menos vamos a estar acostumbrados los cristianos a hacer las cosas como deben ser. Pero ese es el punto, hermano. Cuando uno se encierra y tiene una visión tan espiritualista del evangelio, y entonces uno dice, no, aquí es la oración, aquí es el ayuno, aquí es salvar las almas. ¿Para qué nos vamos a meter eso que la finca del espino y que no sé qué? Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos cantidad de células en la finca del espino, pobladores de la finca del espino, y que son los directamente afectados por la destrucción que ahí se está haciendo, porque no se le puede llamar de otra manera, y son hermanos de la iglesia. Uno puede decir, eso a mí no me incumbe. Claro, usted que no está perdiendo su casa, no le incumbe. Pero a su hermano en Cristo, al cual usted debe amar, si es que es creyente, o cristiano, por lo menos creyente en el Dios de esta Biblia. Si el que usted cree es otro, pues está bien, no, ahí me cuenta que es su creencia, aunque le anticipo que no estoy muy interesado. Pero sí me interesa que conozca el Dios de la Biblia. Pero entonces el punto no es que si usted dice, no, yo tengo cisterna y a mí no me afecta la falta de agua. Pero es dramático, hermano, cuando uno ve. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de venir en la calle esta, cuando uno viene de Santa Tecla hacia San Salvador. Esa es la Panamericana, ¿no? Pero cuando uno viene casi, o no casi, sino que es frente al desvío hacia Santa Elena, ahí hay una gasolinera. Cuando usted viene de allá hacia acá a mano derecha, pero de este lado hay una zona marginal, que es una quebrada, y ahí hay no sé cuántas familias que viven a la orilla del barranco. No tienen energía, no tienen aguas negras, no tienen agua potable. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que como no tienen agua potable, ¿de dónde la van a sacar? Entonces, la gasolinera que está enfrente, que queda cabal hacia la salida de Santa Elena, no recuerdo la marca, que el nombre de la gasolinera, si me recordara tampoco lo dijera, pero no sé, tal vez el gerente ahí es buena persona y les regala agua a las familias que viven en esa zona marginal. Pero como esa
Bueno, hace años decían es la calle más transitada del Gran San Salvador, bueno, y del país, ¿no? Porque solo en San Salvador hay la cantidad de vehículos que hay. Entonces es sumamente difícil pasar ahí. Y yo no sé si usted lo ha visto, pero yo lo he visto varias veces. Que da, no sé qué, hermano, ver niñas, niños, que le digo, 10, 11, 12 años, con sus cántaros, hermano, pero saltando los carriles para poder llegar a la gasolinera y llenar el cántaro. Bueno, por lo menos cuando van, no llevan carga, solo llevan el cántaro de plástico. Pero cuando vienen de regreso, con el cántaro lleno, imagínense, y atravesarse esa calle. Entonces, usted dirá, bueno, gracias a Dios que yo no vivo ahí. Yo tengo cisterna y si se va el agua, pues a mí la cisterna me dura una semana. Qué bueno. Gracias a Dios, hermano. Pero el problema es, ¿y qué de tu hermano? Ah, no, sé que ellos no son cristianos, pero son seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Y quién sabe si muchos de ellos no serán creyentes. Si ahora en El Salvador 1 de cada 4 salvadoreños es evangélico, ahí tienen que haber evangélicos. Pero el punto no es ese, que si son evangélicos o no son evangélicos. El punto es que son seres humanos y que viven en condiciones dramáticas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia ahí? Simplemente ser indiferente y decir, ah, no, a nosotros lo que nos interesa es meterles el alma al cielo. Y si un día atropellan a una de esas niñas por andar trayendo agua, gloria a Dios, porque ya está con el Señor. Eso es cruel, hermano. Ese razonamiento es anticristiano, porque Jesús vino precisamente para esa gente. Es a los que Él buscó. Y por eso es que la iglesia también, no lo dice Pablo a los corintios, pues, mirad vosotros, no sois nobles, no sois poderosos, y empieza a decir, porque lo débil del mundo escogió Dios. Y dice esto, que a mí me gusta, dice, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Entonces, esas personas están ahí porque son los sobrantes de la sociedad, son los despreciados. Y la Biblia dice, esos escogió Dios. Entonces, ¿tú qué haces por aquellos que Dios escogió? Entonces, estamos hablando de un evangelio y de una fe que sea más coherente. Como coherente fue Jesús en su época, como coherente fue Pablo en su época, y como coherentes han sido muchos cristianos a lo largo de estos 2000 años de historia. Entonces, el punto sobre labrar la tierra, que es donde más ampliamente vamos a desarrollar el mandamiento cultural, ya no lo vamos a hacer ahora, porque ya no nos queda tiempo, pero lo vamos a dejar para la próxima semana si Él no ha venido. Pero si no ha venido, ¿qué elemento concreto harás esta semana para cumplir tú con el mandamiento que Dios te ha dado en la palabra, que tienes que guardar la creación? ¿Qué harás? Porque si no, vamos a caer en lo que dice Santiago, que si solamente somos oidores de la palabra, pero no hacedores, dice, nos estamos engañando nosotros mismos. Entonces, qué bueno que vino ahora, hermano, y qué bueno que ustedes, como he dicho otras veces, son un excelente pueblo, ponen una atención tremenda, son muy atentos, y yo sé que les interesa y quieren conocer, les encanta. Y yo aprecio los comentarios que algunos a veces me dicen de lo que están aprendiendo, pero eso es una parte. Pero si solo somos oidores y no hacedores, entonces esto es un engaño. Y no es que lo estén engañando a usted, tú te estás engañando a ti mismo. Entonces es ser hacedores de la palabra. Entonces hagamos la palabra, pero hagámosla, como Pablo decía, tomando todo el consejo de Dios. Es decir, no tomemos lo cómodo, lo que nos interesa, tomemos todo el consejo de Dios. Y si esto es Biblia, pues usted ya sabe qué hacer con ella. Ahora, si no es Biblia, dígame por favor, ¿no?
Tal vez la mía está equivocada, ¿no? Y tengo que comprar otra, ¿no? Pero si está en la suya, es un mandamiento que pesa sobre cada uno de nosotros. Y cada uno debemos hacer algo. Amén. 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 Vamos a orar entonces, vamos a cerrar nuestros ojos.